Hola a todo el mundo, bienvenido a otro podcast más de cine. Hoy tenemos a Alexis Morante como invitado. Muy buenas, Alexis, y a Francisco José Pineda que nos acompaña hoy. Y sin más preámbulos, ¿sí? ¿Estáis por ahí? Sin más preámbulos, vamos a empezar por la primera pregunta. Alexis, ¿hubo alguna película o cineasta que te haya marcado para querer dedicarte al cine? Bueno, ante todo, muy buenas también. Encantado de estar aquí con vosotros, además con paisanos de la provincia de Cádiz, y que sois muy amantes del cine, que lo sé. Y nada, la película que a mí me marcó, siempre la cuento porque es la primera vez que, que fui al cine. Fue en Sevilla, que mi abuelo estaba mal y estaba en el hospital, y mis padres me llevaron, yo tenía unos 5 años, 6, y me llevaron allí para ver a mi abuelo por última vez porque había un ambiente muy malo y la gente estaba en la habitación del hospital. Entonces mi padre me sacó y me llevó con mi madre a ver ET, que se estrenaba ET el extraterrestre en el cine Avenida. Y entonces esa fue la primera vez que yo entré al cine que yo recuerde, porque a mí se me han llevado mis padres, me cuentan de bebé, que mi padre se tenía que salir conmigo porque yo lloraba y todo eso, pero ET sí fue la primera vez que yo sentí que el cine era algo especial y a partir de ahí, todas las películas de los 80 siempre comandados por Spielberg, ¿no? Por ese tipo de cine, creo que es el que nos impactó mucho y nos ha influenciado mucho a la generación mía. O sea, yo soy del 78, entonces yo toda mi infancia es de los 80. Y una infancia yendo al videoclub, me acuerdo perfectamente cuando compramos el primer vídeo, primero el beta y después el VHS, cuando cogíamos todas las películas de, pues Cuenta conmigo, Los Goonies, todo este tipo de Regreso al Futuro, todo este tipo de películas que nos marcaron a todos. Entonces ese es el cine que a mí me llama la atención desde niño, ¿no? Que es el que nos ha llamado la atención a todos. Después cuando yo empiezo a estudiar, bueno, en la adolescencia descubro a Stanley Kubrick, que ahí es donde también mm, creo que es donde decido que me quiero dedicar a ser director, porque antes yo no sabía lo que era ser un director. A través de Kubrick y al estudiarlo a él es cuando yo descubro lo que es ser director, y ya a partir de ahí pues empiezo a descubrir el cine más clásico y la historia del cine y el cine moderno, pero sí, si tuviera que decir dos directores serían Steven Spielberg y Stanley Kubrick. Y Alexis, eh, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Que tiene que echarle un poquito de imaginación. Sí. Y si fuera el fin del mundo y tú tuvieses el poder de salvar una película de todas, ¿cuál sería? Bueno, te puedo... Solamente puedes elegir una. yo creo que sería 2001, Odisea en el espacio, porque además creo que es la más filosófica, la que engloba más cosas cinematográficas de las que a mí me gustan, el cine como sentimiento, como una experiencia, y creo que esa es la que no me cansaría nunca de ver y la que siempre encontraría significados nuevos, incluso en un mundo post-apocalíptico que tiene que nacer de nuevo, pues Kubrick siempre tiene la respuesta para esas cosas. Vale, ¿Y gracias. estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Ambas cosas, porque yo siempre he querido ser director de cine, desde que yo recuerde. Cuando a mí me preguntaban con 8 o 10 años, yo tenía una cámara doméstica, ya sabía que quería dedicarme al cine. Y lo que pasa que cuando yo fui a estudiar a la universidad, también por el origen humilde del que yo vengo, en un barrio de Algeciras, mis padres han sido mi madre ama de casa, mi padre obrero del metal. Estudiar cine no era una cosa que se hiciera normalmente en nuestro entorno. Entonces, la única forma era estudiar en la universidad pública, comunicación. Y a mí me faltó muy poquito para la nota que estaban pidiendo ese año solo se podía estudiar en Málaga o en Sevilla. Y entonces yo no conocía escuelas de cine, no podía pagarlas, no podía hacer nada de eso y me metí en Derecho en Granada. Entonces yo fui autodidacta mientras estudiaba Derecho.
Ahí hice mi primer corto, que se llama Tic Tac. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que derecho no me iba a gustar para el futuro. Sí, aún así estudié 4 años en Granada, me saqué 4 años de derecho, el primer ciclo, y ya después sí le di un giro porque abrieron el segundo ciclo de comunicación en Jerez, de publicidad, y ahí me metí directamente en el segundo ciclo y ahí empecé a estudiar ya comunicación. Y a partir de ahí, después me fui a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños a hacer un curso de guión y me di cuenta que había también otro mundo más para allá. Y sí es verdad que salieron las becas Talentia, esto fue un poco lo que me llevó a estudiar cine de verdad, que las becas Talentia se las daban a los mejores expedientes y a la gente que supiera inglés, que te admitieran en lugares de máster en el extranjero. Y a mí me admitieron en Estados Unidos en un máster de cine, que era un año en Nueva York y el segundo año en Los Ángeles. Y ahí fue donde de verdad cambié mi forma de pensar totalmente a cine. Antes había trabajado en televisión, había hecho de realizador, había hecho algunos cortos amateur, pero al llegar a Nueva York fue de verdad cuando yo empecé a dedicarme al cine. Y, Vale. pues nos puedes explicar un poco cómo fue la experiencia de estudiar cine en Los Ángeles o en Nueva York. Bueno, pues imagínate, la experiencia es impresionante. O sea, como te he dicho, yo vengo de Algeciras, de familia humilde, de un entorno donde para ti el cine es un sueño y ya no te digo Nueva York y Los Ángeles, el cine es allí. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York y vi todo lo que había allí, los rascacielos, la primera vez que yo iba allí, el primer día de clase me dan una cámara de 16 milímetros para tocarla, para rodar algo, para que tengo guardado lo que rodé ese día. Claro, era impresionante. O sea, aunque no entendía muy bien todavía el inglés o el acento americano, pero yo estaba haciendo lo que de verdad había soñado siempre, que era estar en Nueva York y dedicado al cine completamente. Aprendí muchísimo porque la escuela era muy práctica, entonces rápidamente nos pusieron a manejar las cámaras y a rodar, y además rodando en Nueva York, que todo es muy cinematográfico. Y yo tenía muy claro además que como ya fui con las cosas muy claras, que yo quería hacer un corto más grande, un cortometraje ya con una producción más grande. Y ahí fue donde se me ocurrió Voltereta, que es el primer corto que yo hago grande que va a muchos festivales. Y Voltereta, de hecho, está basado en esa misma sensación. Es un niño en los 80 que trata de un niño en los 80 que se muda por primera vez a Estados Unidos, pero es andaluz el niño, se muda con su familia y entonces el primer día que baja a la piscina con su abuela, le proponen un reto que es dar una voltereta y si no la da, pues no va a poder integrarse bien en esa sociedad. Y a raíz de ahí es un homenaje al cine americano de los 80. Entonces yo con voltereta estaba contando varias cosas. Primero era lo que estaba viviendo yo, de una nueva vida, llegando a Nueva York y viendo aquello tan grande y tan impresionante. Y segundo, un homenaje al cine americano que me había hecho querer ser cineasta cuando yo era niño. Y eso lo cumplí con Voltereta. Y creo que eso se notó en un corto como muy auténtico, ¿no? Muy del corazón. Una cosita, Alexi. No sé si el concepto tuyo habrá cambiado a lo largo del tiempo, pero para ti, ¿qué significa ser director? Mira, ser director, hay muchas formas de definirlo. O sea, si se lo explicas a alguien que no sabe de cine, o si se lo explicas a alguien que no sabe lo que hay detrás, o si se lo estás explicando a alguien que sí sabe lo que hay detrás, pero no es director. Yo lo voy a explicar como yo creo que se lo explicaría a mi madre, ¿no? Que es la que me pregunta, pero el director qué hace. Ella sabe que la película la hago yo, pero claro, la película la hace mucha gente. Entonces, si hay un Goya para el director de fotografía y otro para el de guión y otro para el de arte, entonces ¿el director qué hace? Pues el director lo hace todo. Claro, el director es el que es la mente creativa detrás del proyecto, detrás de la película, es el que tiene la visión y todos los demás tienen que aplicar esa visión que tiene el director. O sea, incluso si el guión no es del director,
la dirección sigue siendo su visión, la película. Es el que tiene que unificar todos los departamentos y que la película tenga un sentido y que vaya hacia un lugar donde tienes que marcar el tono, el ritmo, el estilo, la estética, todo eso lo marca el director junto con sus compañeros de departamento, sus jefes de departamento. Así a grandes rasgos también, para la gente que conoce más el cine, pues el director es el que intenta poner orden en un caos. O sea, el rodar una película o levantar una película es un milagro muchas veces, y el director es el que marca esa energía. O sea, si el director cae, pues cae todo el mundo. Eso es así. Pero si el director lo sigue teniendo claro o sigue teniendo esa persistencia de que hay que hacer la película así, hay que hacerla, todos lo empiezan a seguir porque lo ven que si lo tiene claro, pues es que se va a hacer. Entonces el director tiene que dar confianza al equipo también. Y por último, yo creo que el director es alguien que, que hace un poco de psicólogo también, con todos los departamentos. Y muchas veces tienen que hacer también de psicólogo con él, porque creo que hacer una película de cine es de las cosas más complicadas y más complejas que existen. Es como, si se lo explico, por ejemplo, a alguien que le gustan las finanzas y no tiene ni idea de cine, pues es como crear una empresa cada vez que se hace una película. Entonces, esa empresa hay que crearla, de verdad, se crea todos los departamentos, se contrata gente, se pone en movimiento algo que va en función de la visión de una persona, que es el director, creativamente. Después está el productor, que es el que hace que todo confluya, que todo tenga sentido económico y de organización. Pero el director al final es el que tiene que, yo creo que no tiene que desfallecer nunca. Y por último, sí te diría también, porque esto lo aprendí mucho en Los Ángeles, el director tiene un 70% de relaciones, de tener visión, de ser persistente, de cumplir los sueños, y un 30% de hacer la película. O sea, realmente no todo el mundo podría ser director, porque creo que mucha gente pues le agobiaría el puesto de director. Entonces es muy bonito de hacer, pero muy duro de ejecutar. Vale, muchas gracias, Alexis. Nada. Y Alexis, ¿tenías claro cuando dirigiste Tic Tac que querías ser director de cine? Sí, sí, totalmente. Y Tic Tac, de hecho, es un corto muy especial porque sale de la desesperación o sí, como el estar algo deprimido, algo descontento por estar estudiando Derecho. Entonces, yo estaba estudiando Derecho en Granada, pero yo no se me quitaba de la cabeza que yo quería hacer cine. Entonces, la única forma que se me ocurrió fue hacerlo yo mismo, es decir, pensar una historia, pensar cómo sería un corto de 3 minutos y cómo contaría una vida en 3 minutos. Y entonces, con una máquina de coser antigua, se me ocurrió un traveling en un pasillo que era simétrico entre una habitación y otra del piso de estudiantes que teníamos. Y en cada vez que llegaba a una habitación había un actor nuevo con una etapa nueva de la vida. Y una voz en off iba contando esas etapas de la vida. Entonces yo ahí, cuando descubrí que podía escribirlo, podía llevarlo a cabo con amigos que estudiaban otras cosas, con mi vecina, con gente que no tenía nada que ver con el cine, pero tenía esa persistencia, esa ambición de poder hacerlo. Cuando vi que cogía personas que no eran actores, pero actuaban, cuando vi que todo funcionaba, pues, y con el montaje, que salió un corto que la verdad que incluso llegó a ganar festivales, que es un corto muy especial, pues entonces ahí ya sí que no tuve ninguna duda. Creo que el corto Tic Tac es importantísimo para que yo dejara Derecho y yo me creyera que tenía que seguir persiguiendo lo del cine. Alexis, ¿con qué proyecto de los primeros que hiciste te diste cuenta que podrías dedicarte a este oficio? ¿Qué trabajo fue el que dijiste tú? Yo creo que ya con esto estoy consolidado, que me puedo dedicar con Tic Tac. No, 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 no. No, es que no creo que haya llegado todavía. O sea, es complicado. Bueno, o sea, esa pregunta es complicada porque dedicarse al cine es un privilegio. O sea, un privilegio hoy en día porque hay muy poco.
que se puedan dedicar, y ya no te digo los directores que hagan películas, hay pocos, comparado a la de gente que le gustaría hacerlo, claro. Entonces es muy difícil vivir de esto y es muy difícil estar siempre en la cresta de la ola para seguir haciendo películas. Entonces yo me he tirado mucho tiempo viviendo de hacer otras cosas, como es, yo empecé en programas de televisión en Canal Sur, después cuando me fui a Estados Unidos, sí es verdad que empecé a subir de nivel y empecé a hacer videoclips, publicidad, y hubo un punto de inflexión que yo conocí a Enrique Bunbury en Los Ángeles y le propuse hacer un documental sin dinero y simplemente subiéndonos a su gira. Y entonces yo ahí no pensaba que podía vivir de esto, al contrario, me costaba el dinero. O sea, nos alquilamos una caravana, 4 amigos, los 4 de 700, que montamos 700 gramos, films, pagamos esa caravana, nos sacamos las cámaras de la escuela y nos fuimos a rodar a una banda de rock y no sabíamos a dónde iba a llegar eso. 6 años después llegó a estrenarse el documental, pero en esos 6 años yo montaba cuando podía, hacía lo que podía. En Estados Unidos tenía que trabajar de muchas otras cosas relacionadas siempre con el audiovisual, eso sí, pero yo nunca pensé que me iba a poder dedicar a dirigir más documentales. Sí es cierto, cuando me propusieron rodar, hacer Camarón, ahí ya empecé a ver que yo con cada proyecto podía parar unos meses para dedicarme a él solo y tener ingresos. Poco a poco me iban proponiendo más documentales hasta que de pronto empecé a hacer películas también, de ficción, que eso ya te va dando un estatus de poder dedicarte a esto. Pero nunca se sabe lo que va a pasar al año siguiente. Ese es el problema en el cine. Muchas gracias, Alexis. Nada. Y háblanos de tus primeros cortometrajes, como Sangre Española, Buscando un Respiro y 70. El primero fue Tic Tac, que lo hice en Granada, y después cuando me fui a Sevilla, que también hice el ciclo formativo superior, porque ahí sí me puse ya a formarme de muchas formas. El ciclo formativo superior de realización de audiovisuales, lo hice en Tomares, y ahí hice Sangre Española, que de hecho estaba Alejo Dougherty, acababa de rodar El Factor Pilgrim con Alberto Rodríguez y Santi Amadeo, y yo le pedí, lo asalté, le pedí que si podía protagonizar Sangre Española y lo hizo. Y a partir de ahí se convirtió en un amigo mío de toda la vida, Alex. Y después el tercero que hice, que también fue en esa época, fue Habitación Cero, que es un corto que ni siquiera está colgado ni lo incluyo en ningún sitio porque es un poco paranoico, es un poco más difícil de ver, pero también creo que hubo mucho esfuerzo en ese y experimenté muchas cosas haciéndolo de distintos lenguajes del cine. Y ya 70, que es el que has dicho, ese lo hicimos Paco Torres y yo en el Festival Instantáneo de Córdoba, que había que hacer un corto en un día, y con ese corto lo ganamos. Y ya después empezaron, eso lo considero como la primera etapa de mis cortometrajes, los cortometrajes más amateur. Y después ya llegó Voltereta en Estados Unidos, que es cuando empecé a hacer cortos más profesionales. Alexis, ¿tienes alguna manía o costumbre cuando estás en un rodaje? Pues tengo muchas porque yo soy muy maniático. Tengo muchos tics también, como el protagonista de Voltereta se lo puse al niño porque yo de niño tenía muchos tics. No sé, una manía así. Yo, por ejemplo, a un rodaje siempre llego antes que nadie con el director de fotografía, que es muy amigo mío, Carlos García de Dios. Nosotros nos preguntan siempre al acabar el día de rodaje a qué hora queréis mañana venir para recogernos el coche y todo esto. Y siempre decimos una hora antes que los demás para estar en el set, empaparnos bien del set vacío, pensar, ver bien cómo tenemos la planificación hecha y estar ya metido en el rollo del rodaje, ¿no? Y de la película. Creo que esa es la más importante de las manías porque de verdad te da la energía ya para empezar a meterte en esas 10, 12, 14 horas que te quedan por delante. ¿Y
¿Qué significó para ti ganar el Festival de Málaga y conseguir tantas selecciones para tu cortometraje El Voltereta? Tanto Voltereta como Matador on the Road me abrieron las puertas de los festivales. O sea, yo esos dos cortometrajes los llevó el Freak Agency, la agencia Freak, que son los que movían muy bien los cortos. Y ahí me di cuenta que cuando haces un corto bueno o que está por encima de la media, te lo pueden seleccionar hasta en 300 festivales. Que yo eso no sabía que existían tantos. Entonces, eso significó primero viajar mucho a todos esos festivales y segundo, mucha visibilidad. Ganarlos además, tenerlos seleccionados y que la gente te viera, pero a mí nunca me llegó eso que dicen de si ganas un festival, te viene alguno como un rey Midas y te dice, pues te voy a dar para que hagas una película. A mí eso nunca me pasó. Sí es cierto que los cortos me sirvieron para mostrar trabajo hecho por mí cuando quería aspirar a otras cosas. Por ejemplo, cualquier ejemplo, o sea, cuando un artista, cuando yo todavía no había hecho muchas cosas, pues le iba a hacer un videoclip, pues le enseñaba los cortos y ya veían que sé rodar, que tenemos estilo visual y todo eso. Entonces un corto es muy importante para mostrar lo que hace. Los festivales me dieron prestigio y poder poner que estuve en todos esos festivales. Pero el que de verdad caló y llegó más lejos fue el menos esperado, porque fue el último que hice, que Bla Bla Bla, que es un corto que hice para el No Todo Film Festival y que son 3 minutos nada más y se hizo en un día. Y ese es el corto que llegó a los Goya por primera vez. Pero, y una pregunta, ¿pero crees que es importante tener un buen cortometraje a la hora de conseguir, si es verdad esto, que a través de un buen cortometraje se puede conseguir un agente, un representante? Mm, Yo creo que no. O sea, yo creo que con un corto no. Yo he estado en Estados Unidos 10 años y he estado en Los Ángeles, que es el sitio donde todo el mundo está pendiente de si consigue un agente, si consigue un manager. Con un corto es muy difícil, que tiene que ser algo muy concreto, algo de género o algo que haya ganado festivales, pero siendo de género, que digan, bueno, pues este director lo podemos meter en este nicho. Pero si son cortos como la mayoría que se hacen, que son más de autor o más estilo europeo, como los que yo había hecho también, eso no te sirve. O sea, no sirve porque no te ubican y no has dirigido un largo, que es lo que de verdad hace que tú des el salto. O sea, eso, en Los Ángeles yo aprendí eso, que hasta que no haces un largo, no te toman en cuenta. O sea, por ejemplo, me acuerdo de Paco Cabezas, que es muy amigo, que fue uno de los que llegó a Los Ángeles y ya tenía gente, y tenía manager y todo, pero ya había hecho Carne de Neón, por ejemplo. Ya había hecho un largometraje. O cualquier director, que son muy pocos, los que consiguen tener un agente y meterse a hacer películas de allí, ha hecho ya un largometraje antes. Un corto es muy difícil para hacer eso. Otra cosa es lo que yo te he dicho, que te sirva para tú mover tus propios proyectos y enseñar que tú eres capaz de hacer cosas con los cortos. Pero nadie te va a poner cosas por delante con un corto. ¿Y puede servir tener una peli guerrilla, una peli independiente o cree que no? Sí, puede servir. Puede servir y también puede ir en tu contra. Depende. Si la peli te sale bien, sí. Ahora, si la peli, por no tener medio, por lanzarte a hacer un largo sin tener mucha experiencia y no tener un equipo que te envuelva bien, que te proteja, y te sale una película mala, entonces puede ir en tu contra. Porque sí es importante estrenar una película. O sea, cuando alguien hace un largometraje, ya es un director de cine, ya ha hecho un largo. Pero si esa película va a ir en tu contra, mejor no la estrenes. A lo mejor si tú haces una película con 10.000 euros, con tu colega, como si fuera un corto, pero la quieres alargar y eso es infumable, eso no te va a ayudar. Ahora, se dan los casos, pero es muy difícil que pase, ¿eh? Se dan los casos que haces una película muy barata tú solo y triunfa. O sea, puede ser. Pero esos son
campanadas. O sea, es como cuando mi madre me dice, pues Amenábar hizo tesis con 26 años, pero es que eso son muy pocos directores los que hacen eso. Un director tiene que persistir, trabajar mucho, tener mucha continuidad, mucho esfuerzo y poco a poco irá saliendo el talento que tú tienes dentro. Yo es que no he conocido otra forma. De hecho, mi primera película de ficción, largometraje, la he hecho pasado los 40. Y, no, y creo que es una cosa muy normal hoy en día, que los directores noveles de películas de ficción pasen los 40. Alexis, una cosa, si tú, por ejemplo, ahora mismo no fueses director, ¿en qué departamento te gustaría estar? Montaje. Montaje o guión. O sea, yo me gusta mucho lo que es la construcción de la historia, la estructura, el ritmo, todo lo que es más de no rodar. O sea, es lo que montaje, yo he montado casi todas mis cosas hasta que he empezado a hacer largo, que ahí ya no. Y creo que yo sí sabría construir una película muy bien en montaje y me gustaría mucho si no fuera director. En rodaje solo me veo dirigiendo. O sea, tener que hacer otra cosa en rodaje me costaría ahora mismo, sí. Después de haber dirigido, ¿eh? Si no hubiera dirigido nada, seguramente empezaría desde abajo y haría lo que fuera. Pero ahora prefiero estar montando o en la sala de montaje que en un rodaje. Y rodaste el cortometraje Matador on the Road en Las Vegas. ¿Cómo fue la experiencia de rodar allí? Pues igual, maravillosa. O sea, es como que no te lo crees porque yo estaba estudiando el segundo año del máster en Los Ángeles y ya había hecho voltereta y el segundo año no quería desaprovecharlo y quería hacer otro corto. Entonces con este corto arriesgué más, era un corto más de autor, más extraño, más surrealista, pero también ganó muchísimos premios y también o sea, se movió muchísimo. Y lo que más tengo que agradecer de ese corto es que viniera Juan Diego, que después se convirtió en un gran amigo y que hizo después la voz de Camarón. Y Juan Diego fue tal cual, o sea, eso sí, yo siempre he intentado no tener vergüenza a la hora de mucha confianza en ti mismo, de que estás pidiendo cosas a gente grande, pero pedirlas. Igual que le pedí a Bunbury de hacer un documental, pues después le pedí una canción para Matador on the Road. Para el protagonista yo quería una persona mayor, andaluza, mosqueona y que hiciera de torero, y yo no veía otro que no fuera Juan Diego. Entonces busqué su teléfono, el de su agente, lo llamé, le enseñé el guión y él nunca había viajado a Los Ángeles y vino. O sea, vino él solo y estuvo una semana allí con nosotros en el desierto rodando el cortometraje. Entonces, la experiencia es buena y a la vez es el rodaje más duro que he hecho en mi vida también. Lo que pasa es que eso ya con el tiempo lo vas olvidando. Pero fue un rodaje muy duro porque rodamos con muy poco dinero en un desierto en verano a 50 grados y con Juan Diego vestido de torero. Entonces eso era el equipo empezó a tener hipotimia, se desmayaban, cada día perdíamos a 2 o 3 del equipo y se iban. Gente, estudiantes americanos que decían, yo no sigo, lo único que se quedaban eran los españoles o los más amigos, ¿no? Y al final acabamos de un equipo creo que éramos 30, acabamos rodando el último día, el quinto, pero hubo que rodar un día más, 8 personas. Que Juan Diego decía que a ver si lo íbamos a dejar solo allí ya, porque es que cada vez había menos gente en el rodaje. Entonces eso fue un rodaje muy... Pero la verdad que rodar con amigos que después han sido muy fieles además a mí y yo a ellos, ahí ya estaba Carlos García de Dios, que es el director de foto con el que he hecho después la película que acabo de hacer, del universo de Oliver. Ahí estaba Miriam Ruiz Mateo, que yo he hecho también más cosas con ella, de producción. Estaba Sergio Abuja, o sea, ya había gente del equipo que después trabajaría con ellos. Diana Sagrista, que es la de sonido, que ha hecho el sonido de mi película ahora. Y estamos hablando de un corto de hace 12 años. Pero nos unió tanto ese rodaje que yo creo
que todavía seguimos cada uno siendo amigos y trabajamos juntos. Alexis, si tuvieses la oportunidad de hacer un remake, ¿cuál te gustaría hacer? Esa pregunta también es complicada porque no me suelen gustar los remakes. O sea, no le veo necesidad a hacerlo muchas veces, pero claro, ¿quién se atrevería a hacer un remake de una película de Kubrick, por ejemplo, que hemos hablado antes de él? Nadie. O sea, eso es imposible. Quizá mm, de... Ahora mi hijo, yo tengo un hijo de 4 años y le puse La historia interminable hace poco y está como enganchadísimo, ¿no? Está fascinado con la película y la ve cada día 2 o 3 veces. Y yo la veo y digo, bueno, esto se podría hacer mejor ahora, evidentemente, con muchos más efectos, muchos más medios, o a lo mejor hacer un remake de La historia interminable. Sería guay. ¿Y qué significa para ti Raúl Santos? Bueno, Raúl Santos, aparte de ser de mis mejores amigos, hoy en día, es amigo mío desde la infancia prácticamente. O sea, somos amigos sí, desde la preadolescencia. Vivíamos en el mismo barrio, en Algeciras. Tenemos el mismo grupo de amigos que nos llamaban los pistas porque nos reuníamos en la pista de patinaje abajo de su casa. Y los dos nos gustaba mucho el cine desde pequeños. Y, por ejemplo, cuando a él le regalaron la cámara doméstica, se la regalaron a él primero, rodábamos cosas con su cámara, hacíamos montajes con 2 vídeos, los dos juntos, de cosas que grabábamos con los amigos. Siempre habíamos tenido esa inquietud. Y después podemos seguir. O sea, decidimos montar la empresa que se llama 700 gramos Films, 700G Films. Los dos nos fuimos a Estados Unidos, él sigue viviendo en Nueva York. Él sigue escribiendo conmigo, o sea, somos co-guionistas de las cosas que hacemos y sobre todo es un socio y un amigo. Alexis, en todos tus trabajos hay un nexo de unión, algo tuyo que podríamos decir que es tu sello, ¿no? ¿Qué sería en tu trabajo el sello que te impone, que le das a tu trabajo? Bueno, primero, mucho corazón y sentimiento, o sea, yo creo que todo tiene que salir de dentro y por eso cuando yo hago algo sin querer emocionar o a lo mejor sin buscar la emoción, llega de alguna forma, de una forma u otra al final esa emoción llega. Y eso es porque hago cosas desde dentro y mirando a mis propias raíces. Y esto me lo explicaron en Estados Unidos cuando yo llegué. Esto lo he contado otras veces porque me parece importante. Es una lección que me dieron mis propios profesores, que es muchos alumnos llegan allí para estudiar cine y de fuera, de otros países, y entonces quedan embriagados por el cine de allí. Entonces rápidamente quieren hacer una película como estilo Tarantino, o hay pistolas, hay thriller o género, o ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, a mí un profesor me dijo una vez para la tesis que yo tenía que hacer, que era el cortometraje Voltereta, ¿no? Y yo no encontraba bien la historia, no sabía qué iba a contar todavía, qué estilo. Y él me dijo, mira, deja de pensar en el cine de aquí, porque esto ya lo conocemos. Dice, lo que a nosotros nos gusta, decía él, es ver el cine de cómo lo sentís vosotros de vuestras raíces. O sea, un cine local vuestro, pero que lo hagáis universal. Y eso nos fascina, solo el hecho de ver otras culturas, otras cosas que se hacen. Y entonces hice Voltereta con un protagonista andaluz y todo ya tenía la idiosincrasia andaluza. Esto también nos pasó, que este lo dirigió Raúl, con el documental La Roca, que es un documental sobre el conflicto de Gibraltar con la línea cuando se cerró la verja, que es como el muro de Berlín, ¿no? Pero es muy poco conocido, pero las familias estuvieron separadas durante el tiempo que estuvo cerrada la verja con Franco. Entonces, Raúl, en vez de coger cualquier historia, porque él estaba estudiando documental, en vez de coger cualquier historia de allí, y eso que era la tesis de Nueva York, estando en Nueva York, pues hizo un documental sobre Gibraltar y su tierra, sobre el campo de Gibraltar.
Y eso le interesaba mucho más a los americanos que historias que ya conocían, porque ya el hecho de no conocerlas y después ya le ven similitudes con cualquier historia de ellos, o sea, porque las historias son universales. Entonces, si tiene algún sello cultural, siempre va a ser mi cine, lo que haga, siempre va a ser el andaluz, inevitablemente. Gracias. ¿Y qué significó para ti la nominación al Goya con tu cortometraje Bla Bla Bla? Bueno, significó primero la primera vez que estaba nominado, por tanto es algo que es como un logro muy grande. Sigue siendo un logro cada vez que me nominan, pero la primera vez es como algo que te impresiona. Segundo, era un reconocimiento a muchos cortos que yo había hecho previamente, como digo, cortos con mucho más presupuesto, mucho más pensados, más largos, y este era el corto, yo siempre digo que es el corto perfecto en definición de corto. O sea, es un corto de 3 minutos y medio, por eso me gusta mucho el No Todo Film Festival, porque te obliga a hacer un cortometraje de 3 minutos y medio y contar el máximo de cosas en ese tiempo. Y además suelen tener un estilo desenfadado o un estilo que no, que es una producción baja, pero tienes que agudizar la creatividad. Y eso fue lo que pasó con Bla Bla Bla. Ahí ese lo escribí con mi hermano, porque mi hermano era director de un centro de personas con discapacidad, y mi tía, que es también la presidenta. Y yo desde pequeño conozco a todos los usuarios del centro, y ahí hay muchos chicos con síndrome de Down, chicos y chicas, que me conocen a mí desde que yo soy pequeño, y, y claro, ellos han seguido mi trayectoria. De hecho, ya los había sacado yo en un videoclip de Niños Mutantes, de Hundir la Flota. Y siempre me decían, cada vez que iba a visitarlo, que por qué no hacía un corto o algo donde ellos pudieran hacer de malos, donde pudieran llevar pistola, escopeta, lo que fuera, ¿no? De que querían. Y entonces con mi hermano sí pensamos un corto de humor negro con ellos. Y le pedí ser protagonista, que ahí fue donde conocí al que es mi muso ahora, a Salva Reina. O sea, Salva Reina se vino a Algeciras y en un día, con un equipo totalmente de Algeciras, de amigos, rodamos ese corto. Entonces, lo que significó esa nominación a Goya es un premio a todos. Hay un vídeo por ahí de cuando se enteraron allí en el centro, los actores y todos los que estaban allí de usuarios, de la nominación en directo. Eso era que se iba a caer la habitación, claro. Entonces fue muy bonito y muy bonito después ir a los Goyas con ellos, además. Alexis, ¿qué parte creativa te gusta más? O sea, la preproducción, la producción, la postproducción. ¿Cuál de esas partes te gusta a ti más? La postproducción. Sí, lo que he dicho antes, el montaje. Montaje. Sí, es donde más disfruto. En el guión se sufre mucho porque es tú solo, yo con mi co-guionista, con el que está escribiendo. De hecho, prefiero mil veces escribir con alguien, porque tú solo frente a un folio en blanco, eso es durísimo. Para mí es la parte que menos disfruto, la del guión, porque es la que más horas le tienes que echar sin llegar a nada. O sea, es como mucho tiempo intentando llegar a algo y de pronto no es, y de pronto no vale. Entonces es la fase más difícil o la que más se sufre. El rodaje para mí es divertido. Lo que pasa que no tienes el control de nada. Entonces es como vas a la guerra. O sea, es como ir a la guerra, a una batalla, a ver qué pasa. A ver si consigues que lo que tú tienes en la cabeza se plasme por lo menos en un 60%, porque ya habrás triunfado. Pero sin embargo, el montaje, y ahora que estoy montando con José Manuel Moyano, que es el montador que tiene varios joyas con Alberto Rodríguez, pues es una gozada montar, porque ahí es donde de verdad se construye una película. Y ahí es donde estás sentado y estás viendo a otra persona que es un montador que viene fresco y que te está proponiendo cosas, y tú es donde ves que las cosas crecen. Y disfruto mucho cuando una escena se construye de una forma que yo no tenía pensada y de pronto funciona mejor. Disfruto cuando empiezan a llegar los efectos especiales, cuando hacemos el diseño de sonido, cómo va sumando todo, la música, cómo empieza a sumar el escalonaje, todo. Y ahí es donde disfruto más, sin duda.
Y ha rodado 3 documentales musicales con Alejandro Sanz, Héroe del Silencio y Camarón. Háblanos un poco de tu proceso creativo dentro del documental del género musical. Pues, como bien dices, es un género dentro del documental, que es el musical. En Estados Unidos le dicen el rockumentary, de rock. Y como género en sí, depende mucho del artista. O sea, del artista que tienes que retratar. Entonces, dependiendo del tipo de artista que es, o del tipo de historia que quieres contar, se afronta de una forma o de otra. Y de hecho ahí has nombrado los 3, cada uno de ellos, bueno, falta uno, que es el de Bunbury, el que hice primero de la gira, con 4. Entonces, si por ejemplo es un documental sobre un artista que está en activo y que va a hacer una gira, pues entonces lo que se plantea es hacer un documental de la gira y tú planteas el estilo. Pues el estilo con el de Bunbury, con El Camino Más Largo, fue un cine verité, que es a seguirlo durante 1 mes y medio y grabar todo, la realidad, y ver qué se saca de la realidad. Ahí no hay guión, es imposible hacer un guión, porque tú vas a ver qué ocurre, vas a ver qué sacas de ahí, de esa gira, y de dónde sacas al personaje y a la historia. Y ahí salió la historia. O sea, la historia de Bunbury al final es una batalla de él contra sí mismo, donde entiendes que una estrella del rock no ha llegado ahí fácilmente y que todavía sigue luchando contra nuevos mercados, como es Estados Unidos en este caso, y contra sí mismo, boicoteándose continuamente. Y así avanza y llega más lejos, que es lo que hace Bunbury. Esa es la forma de plantear ese documental. Sin embargo, cuando me plantean el de Camarón, pues obviamente Camarón está muerto, no se puede rodar a Camarón, ni se puede hacer nada. Lo que yo planteo para ese documental es archivo, todo con archivos. No quería hacer entrevistas, además, ninguna, porque no estaba él, y las entrevistas que se hacen hoy en día, como es tan mitificado, pues no nos aportan lo que yo quería contar de él, que era como hacer una fábula de Camarón. Y entonces se nos ocurrió la idea de una voz en off. Y ahí es donde Juan Diego, este es el documental más guionizado, porque está todo escrito, investigamos mucho, Raúl y yo, vimos mucho, aprendimos mucho de la historia de Camarón, del pueblo gitano y del flamenco, y a partir de ahí escribimos una voz en off. Entonces ya estaba estructurado el documental antes de montarse. Y después el tercer estilo sería el de Alejandro Sanz o Héroes del Silencio, que es una mezcla. Es entrevistas, ver qué le sacas al personaje con entrevistas, o a héroes con entrevista a cada uno de ellos, y hacer un rompecabezas de su historia, porque son personas que tienen una trayectoria muy larga o bandas que han vivido una trayectoria muy intensa, como Héroes del Silencio, y entonces se hace un guión previo, pero que es como solo para tenerlo de referencia para las entrevistas. Y una vez que tienes las entrevistas y buscado el material del archivo, es cuando empiezas a construir el montaje. Alexis, ¿cómo es tu manera de trabajar con el equipo técnico y con los actores? Pues muy cercana, porque no entiendo el cine de otra forma. O sea, no, el cine es un trabajo colectivo y creo que se pasa mucho tiempo juntos y se pasan muchas penurias y mucho sufrimiento como para no ser mínimamente amigos. O sea, creo que en un rodaje se crea una magia especial, por lo menos los que yo he estado, donde la gente se hace muy amigos y tienen una relación muy intensa de trabajo, conexión creativa, y el director marca mucho, o sea, marca mucho ese tono del rodaje. Y a mí me gusta mucho dar incluso esa libertad y apoyarme mucho en los jefes de departamento por supuesto en los actores. O sea, para mí los actores es lo más importante en un rodaje. O sea, tener a los actores, ensayar con ellos previamente, conocerlos bien, hablar del personaje, de la historia, y después tener una complicidad especial con ellos
para poder pedirles lo que tú tienes en la cabeza y que ellos te propongan también, que muchas veces ellos te sorprenden y te proponen cosas que son mejores de las que tú tenías incluso escritas. ¿Y qué es lo más difícil para levantar un proyecto? Bueno, la financiación. La financiación creo que es lo más difícil porque es lo que conlleva normalmente a que tengas un proyecto bien armado, que eso no es difícil, sino que es que eso se da por hecho, que tienes que hacerlo. Tienes que hacer un proyecto bien armado, una película clara que quieres hacer y con unos productores que bien, o bien eres tú, o bien son tus productores habituales, o un productor que no conoces y que conoces para ese proyecto, que sepa vender ese proyecto y meterlo en el nicho de esa financiación. Creo que es lo más difícil. O sea, levantar un proyecto es como levantar una empresa. O sea, hace falta dinero y hace falta contratar a mucha gente, pero todo, o sea, todo lo que es contratar, localizar, todo eso, creo que es relativamente fácil comparado a lo que es levantar un proyecto en dinero. O sea, creo que es lo más difícil. Y ahí yo admiro mucho a los productores y a los productores que han hecho los proyectos conmigo. Y está a punto de estrenar una nueva película que es el universo de Oliver. ¿Qué nos puedo contar de ella? Pues efectivamente, esta es mi primera película de ficción. Ya está rodada, ya está montada. Estamos en la postproducción ahora mismo. Estamos solo ya con... por eso estoy en Sevilla. O sea, estamos haciendo, insertando la música, los efectos, el sonido, el montaje de sonido. Y la distribución la va a hacer Filmax. Todavía no sabemos cuándo se va a estrenar ni cómo, pero pues lo que puedo contar es que yo he puesto el corazón entero en esta película, claro, he puesto mi alma y todo lo que he ido aprendiendo en todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos contado, confluye en el universo de Oliver. O sea, el universo de Oliver es la hora de conversación que llevamos, he hecho película. O sea, es todo lo que yo he aprendido más todo lo que llevo dentro que quería sacar en un largometraje. Y, y antes hablamos de Raúl Santos, Miguel Ángel González es otro que es entre los tres, que somos amigos de la infancia, hemos escrito esta película y que trata sobre nuestra infancia. O sea, trata sobre nuestras raíces, trata sobre cuando vino el cometa Halley en el año 86 y cómo influyó eso en un niño que se llama Oliver, que se acaba de mudar al campo de Gibraltar. Entonces, es una relación entre él, sus amigos nuevos y su abuelo que vive allí y sus padres. Los padres son Salva Reina y María León, y el abuelo es Pedro Casablanc, y el niño se llama Rubén Fulgencio, que es un nuevo descubrimiento y que ya lo veréis lo bien que lo hace. Y para terminar, ¿qué consejo puede dar a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al mundo del cine de forma profesional? Pues que no decaigan. O sea, creo que es una profesión muy bonita que merece la pena. Ya no solo el dirigir, o sea, cualquier puesto del cine. O sea, trabajar en cine creo que es un privilegio y eso lo saben todos los que trabajan en cine porque si no, no lo harían. O sea, porque es un trabajo que normalmente está mal pagado o tiene malas condiciones de trabajo o es muy duro, no es estable, no ves a tu familia cuando estás haciéndolo, pero tiene algo que nos atrae a todos, claro, es hacer magia, o sea, es como algo, es como jugar para los niños. Entonces, si alguien quiere hacer cine y ser cineasta, o sea, no pararía hasta conseguirlo. Por lo menos si estás seguro de ti mismo y de que lo tienes dentro y de que de que tienes algo que contar y que aportar. Si no te gusta, no. O sea, simplemente es, si te gusta mucho, pues seguir persistiendo e intentándolo. Ahora, eso sí, hay que intentarlo, o sea, hay que hacerlo, para el joven que todavía no ha hecho nada, hay que estudiarlo. Para el que ya ha estudiado,
hay que hacer cosas. O sea, no vale solo con estudiar, sino que hay que hacer cortometrajes, hay que meterse en cortos que haga alguien, buscar en tu ciudad a quien quiera hacer cine. Para el que ha hecho ya esos cortos, no hay que parar. O sea, hay que seguir ideando, decir, a ver, cuál es el siguiente nivel, qué puedo hacer. Tienes que hacer networking, tienes que conocer a gente, tienes que estar dentro del círculo, no dejar de pensar en el cine nunca. Es una profesión muy bonita, pero muy sacrificada. Tienes que estar muy, muy metido en ello. Muchas Por gracias, Alexi. Nada, un placer. darte las gracias, Alexi, y gracias por compartir toda tu pasión por el cine. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias. Venga.